Bueno, en este video vamos a ver el tema de evaluación heurística de usabilidad en sitios web. Este video pretende ser parte de la materia de fundamentos de interactividad del profesor Alfonso Llerena. Entonces, en nuestra primera diapositiva vamos a ver cuál es el objetivo de presentación. Es decir, el objetivo de esta presentación nos va a dar a entender los diferentes tópicos que debe tener una persona al momento de evaluar un sitio web, con base en criterios de usabilidad y de la evaluación heurística, que es una serie de ítems necesarios para evaluar un sitio web. ¿Qué criterios de evaluación deberían tenerse al momento de evaluar un sitio web? Entonces, hay unos puntos específicos. Generales, puntos de identidad, de lenguaje y redacción, cómo es el rotulado, cuál es la estructura de la navegación, cuál es el diseño de la página, cómo son sus opciones de búsqueda, cómo está el contenido multimedia, si tiene opciones de ayuda o no, cómo se accesa a esa página web y cómo se controla y se retroalimenta el sitio web. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos hablar de criterios generales, pensando en que lo primero que hay que evaluar de un sitio web son sus objetivos. Lo otro, cómo es la URL de ese sitio, si la dirección está bien y si es correcta. Si los objetivos no son claros y la dirección no es clara y no es correcta, es el primer criterio que hay que evaluar sobre un sitio web. Con este mismo criterio deberíamos tener en cuenta ese primer pantallazo, cómo es la estructura general del sitio, si está bien estructurado en términos gráficos. Y el DCU es pensar si esa pieza de diseño está bien en términos de diseño centrado en el usuario. Muy general, vamos a ver cómo es la apariencia de ese sitio. Más adelante vamos a entrar a profundizar más sobre el tema de apariencia y de diseño, pero básicamente son criterios en términos generales. Otras cosas importantes, si el diseño es coherente, si el diseño es reconocible y si la página se actualiza periódicamente. Cuando hablamos de un diseño coherente y un diseño reconocible, estamos pensando mucho en la imagen corporativa, en la marca. Si yo voy a pensar en la página web de una empresa, esa empresa tiene una imagen y un reconocimiento visual que debería ser coherente en la web o en cualquiera de sus piezas gráficas. Identidad e información. Si la página web respeta la identidad o el manual de imagen corporativa de la empresa. Eso es un factor supremamente importante, muy ligado a la coherencia gráfica. En este mismo parámetro, hay que mirar si esa identidad de la página tiene elementos de contacto. En su primer pantallazo yo debería encontrar un email, un teléfono, una dirección, un fax, en fin. ¿Cómo es la protección de sus datos? Cuando una persona o un usuario digita unos datos, hay que avisar si ese sitio guarda o no esa información y de dónde salen esas imágenes o si están ligadas a leyes de Creative Commons o si tienen derechos de autor. Eso hace parte de la identidad de la información. Lenguaje y redacción. ¿Cómo está redactada y cómo es el lenguaje de esa página? Dependiendo del usuario, si yo voy a trabajar una página para niños, el lenguaje debe ser claro, conciso, pensando en esos usuarios. Y independientemente, si tengo textos de párrafo, debo ser muy consciente que un párrafo es una idea como texto. Entonces la idea no es sobresaturar la página de párrafos que no llevan o que no comunican nada. Rotulado, cosas como haga clic aquí, presione aquí, pulse aquí, son elementos que se deben ignorar. Cosas como mapa del sitio, acerca de, son elementos que son importantes y son de uso estándar que deberían mantenerse en cualquier sitio web. Textos como quiénes somos, ayuda, título de las páginas, son cosas que el usuario reconoce inmediatamente apenas entra a un sitio web y, como les comentaba anteriormente, hay que mantener. ¿Cómo es la estructura de navegación? Si la página tiene una estructura clara y si se puede navegar. Hay un término muy interesante que es, hay páginas en las que el cliente o el usuario naufraga como tal. Si esa estructura es clara, debería tener una jerarquía visual con un cabezote, una página de contenidos, un área de contenidos, unos botones, un cierre de página.
y si los enlaces son fácilmente reconocibles, si los botones son claros y tienen un diseño lo suficientemente legible. Hay que evitar la sobrecarga memorística, es decir, tratar de evitar al máximo tener muchos elementos dentro de la página, tener una respuesta rápida y, por qué no, mirar si los elementos de navegación orientan al usuario. Evitar el famoso error 404, que son páginas que tienen un link roto, que no llevan a ningún sitio. Esto es un error muy común que lo que hace es, como les comentaba, hacer que el usuario naufrague en Internet. Como en la composición gráfica, hablamos de jerarquías, de la sobrecarga informativa y si hay una interfaz limpia y clara. Hay una ley que dice que una página no debería tener entre 7 más o menos 2 elementos, o sea, mínimo 5, máximo 9, para que tenga una buena espacio o un buen área visual, o sea, para no sobrecargar la interfaz. Dejar zonas en blanco es importante, tener un espacio visual es interesante. Mirar o tener en cuenta cómo es la longitud de la página, evitar el famoso scrolling. Ver si la página tiene opciones de búsqueda, esto ayuda mucho a los resultados de un usuario, y ver si dentro de esa misma caja de texto uno puede escribir todas las palabras que necesita buscar. Esto es clave en términos de navegación. Si voy a utilizar elementos multimedia dentro de una página, cómo son esos elementos, si voy a utilizar animaciones, si voy a utilizar videos, si voy a utilizar audio, y realmente entender si esos elementos aportan o no a la página. Muchas veces tenemos animaciones que no funcionan y lo que hacen es molestar al usuario que está navegando. Una sección de ayuda donde el usuario pueda encontrar preguntas frecuentes y si hay opciones que le dicen al usuario, mire, si necesita ayuda marque aquí, haga esto. El usuario, por lo general, cuando entra a un primer sitio y es un usuario que no es muy diestro, que no sabe mucho de navegación en Internet, va a solicitar ayuda. Esto es supremamente importante al momento de evaluar un sitio web. El texto es una de las opciones más importantes, digámoslo así, de los criterios que hay que tener con mayor relevancia dentro de un sitio web, porque hay que ver si el texto es legible, si tiene un buen contraste, si el texto funciona bien en todos los navegadores y si el usuario puede rápidamente tener opciones de acceso en términos de tiempo y de respuesta de la interfaz. Por último, vamos a concluir este tema y vamos a decir que la página debería estar muy ligada hacia la orientación al usuario, es decir, pensando en el usuario, no pensando en el cliente o no pensando en el mismo diseñador. La página debería tener un carácter importante en su estructura de navegación, es decir, debería ser lo suficientemente creativa y con los suficientes criterios para generar una buena interacción. Debería tener una buena distribución, una buena rotulación, debería tener sistemas de retroalimentación y una página debe tener mucho cuidado con lo que se publica en ella en términos de publicidad, es decir, banners, cómo se redacta, qué términos se utilizan, qué videos se ponen ahí, pero tener mucho cuidado en términos de publicidad. Todo este video ha sido producción y diseño de Alfonso Llerena, profesor que les está hablando, y las imágenes todas han sido tomadas de google.com, cosa que se debería respetar. Cualquier duda, por favor, no duden en escribirme al correo que se dio al principio de clase. Muchísimas gracias.